amigas, este es su canal Tejidos Sin Puntos. E invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. Déjenme una manito arriba, comenten y compartan. En esta ocasión les voy a enseñar este acabado para cuellos, ¿no? Y lo pueden aplicar en sus chompas. Es un cuello abierto, pero esta vez en el costado izquierdo u hombro izquierdo de la chompa, ¿no? Y tejido en punto arroz doble. El cuello está tejido con la aguja circular número 5 y el cuerpo está tejido con palillo número 6. Y es para un escote cuyas medidas son escote espalda de 18 centímetros y profundidad de escote de 6 centímetros. El cálculo y tejido que se va a aplicar es la técnica que se utiliza en la clase número 30, que es apropiado para este tipo de escote. Es decir, vamos a cerrar todos los puntos en la espalda y también en la parte recta del escote delantero. Lo único que cambia son las medidas y eso es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo para que puedan aplicarlo en sus escotes, que no siempre van a tener la misma medida, pero la técnica es la misma. Aquí les voy a dar una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, sus chompas la pueden tejer toda la espalda en arroz doble. Y también pueden realizar lo siguiente, aplicar lo siguiente. Este punto que se ha realizado ya en la clase número 37, que es un punto de trenza con arroz combinado con arroz doble, que ustedes lo pueden aplicar muy bien en esta chompa, ¿no? Miren cómo quedaría ahí, qué lindo. Pueden hacer, como les digo, la espalda todo en arroz doble, la delantera pueden hacerla en arroz doble y una trenza en el medio. Pueden hacer 3 trenzas, una en el medio, a los costados, al lado de los hombros, a una distancia de 4 centímetros del inicio del escote para acá, ¿no? De aquí para acá hacen una trenza. O ustedes ya la van acomodando también donde mejor lo vean, pero me refería que va en el hombro, ¿no? Y las mangas también la pueden hacer todo en arroz doble y le hacen una franja de la trenza en el medio. Entonces esas son opciones. En la descripción del video les voy a dejar los enlaces, tanto del punto de arroz doble, que es la clase número 8, así como también este lindo punto, que es la clase número 37, donde le enseño el paso a paso cómo se teje, cómo se forma el punto. Y también les voy a dejar el enlace de la clase número 30, donde se hace el cálculo y tejido del escote de este tipo, ¿no? Para este tipo de cuellos. El cuello es un cuello que tiene un ancho de 44 y tiene una altura de 22. Y tiene una altura de 10. Como pueden ver, el ancho es de la mitad 22, o sea 44 el doble, y mide 10 centímetros, ¿no? Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, amigas, aplicando lo del video número 30, como ya les había dicho ahí en ese video, ¿no? En este caso se cierran todos los puntos de la espalda.
Yo ya les estoy avanzando porque ya es una clase que se las he dado, entonces para hacerlo más breve, ¿no? Entonces una vez que hemos cerrado, tenemos el largo en esta parte, hemos cerrado, vamos a medir cuántos puntos entran en 18 centímetros. Porque es la diferencia que tengo con ese video, ¿no? En ese video el ancho de escote espalda 28, ahora va a ser 18. La profundidad de escote sí es igual, pero la textura es diferente porque es otra lana. Entonces, acá he contado y me entran 28 puntos. Y eso lo vamos a escribir en nuestro gráfico, ¿no? Entonces acá vamos a poner 28 puntos. Este gráfico, como siempre, lo tienen que hacer, ¿no? Para poner el ancho de escote espalda, la profundidad de escote, ¿no? Que es así, la parte recta del escote y las disminuciones que se van a hacer a lo largo de la carrera. Luego a lo largo medimos 6 centímetros y contamos cuántas carreras entran. En este caso me han entrado 11 carreras. Entonces eso también lo apunto en el gráfico. O sea, profundidad de escote 6 centímetros igual 11 carreras. Para esta muestra yo he puesto 60 puntos, ¿no? O sea, 60 puntos. Y se ha tejido el cuerpo con 6, palito número 6, y el cuello se va a tejer con palo número 5, con aguja circular. Entonces, una vez que tenemos estos cálculos, hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces esto, como siempre, tiene una parte recta. Estos 28 puntos del ancho de escote espalda estos se van a dividir entre 2 porque hay una parte recta que va en el escote. Se quiere decir que son 14 puntos. Estos puntos se van acá. Acá cuando ustedes cierren, van a cerrar pues los 14 puntos centrales, ¿no? Ahora, estos 14 puntos que quedan se dividen nuevamente entre 2 y van a dar 7. Eso quiere decir que a cada lado vamos a disminuir 7 puntos. 7 puntos para disminuir. Ahora, ¿cuántas carreras tenemos? 11 carreras. Estas 11 carreras se dividen entre 2 para saber cuántas veces tenemos para hacer disminuciones. Tenemos 5 y nos sobra 1. O sea que tenemos 5 veces para realizar disminuciones cada 2 carreras. Como ustedes ven, yo los he dibujado acá: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Pero como son 7 puntos que tenemos que disminuir, entonces nosotros vamos viendo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces en la primera disminución vamos a disminuir 2 puntos, en la segunda 2 puntos, y de ahí tenemos un punto, un punto, un punto, y ahí completamos. 2, 4, 5, 6, 7 puntos para disminuir en 11 carreras. Entonces, amigos, una vez que tenemos listo ya nuestro escote, que hemos unido los hombros, vamos a empezar a levantar los puntos por el lado izquierdo del escote, ¿no? Por el lado del hombro izquierdo, desde acá, donde nace la unión. ¿Ven? Donde está la unión. Levantamos todo y vemos cuántos puntos nos han salido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos que tejer una muestra del arroz 2-2 con nuestro palito circular número 5, y vamos a calcular cuántos puntos entran en 5 centímetros.
5 centímetros. Entonces medimos y contamos, ¿no? Acá hay 2, 4, 6, 8. O sea, en 5 centímetros, hay 8 puntos. Este es arroz doble. Entonces la pieza de nuestro cuello debe medir tiene que medir 44 centímetros. Entonces sería 44 por 8 entre 5, y esto nos va a dar 70, ¿no? Y tiene que ser un múltiplo de 4 más 2. 70 entre 4 sería 1. 7 por 7, 28. Y sobre 2. Entonces está exacto. Es un múltiplo de 4 más 2. O sea, 270. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que empezar con 2 derechos y terminar con 2 derechos para que los extremos del cuello nos queden igualitos. Si no, no nos quedan igualitos. Entonces, hasta ahora nos quedamos ahí con los cálculos. Amigas, ya levanté todos los puntos. Yo he levantado y me ha dado exactamente 70. Entonces yo, en mi caso, no tengo que hacer ningún tipo de aumentos. Cuando se levantan los puntos, se hacen por la parte delantera de la pieza. Y si hay que hacer aumentos, se realizan por el revés. En mi caso no he tenido que hacer ningún tipo de aumento porque me ha salido exactamente los 70 que ya había calculado. Pero si en el caso de ustedes, según los cálculos que les salen, le arrojan que tienen que hacer aumentos, por decir si tienen que hacer aumentos un punto cada 8 puntos, en el octavo punto tejerían 2 puntos, un punto al revés, y en el mismo punto tejen un revés retorcido, y entonces ahí ya estarían haciendo el aumento, ¿no? Y así las veces que sea necesaria para obtener los puntos que requieran. Una vez que se han levantado todos los puntos, que en mi caso han sido 70, se va a tejer en punto arroz doble, y empezamos a tejiendo 2 derechos, 2 revés, y así vamos a tejer un largo de 10 centímetros. Una vez que hemos tejido los 10 centímetros del arroz doble, lo vamos a cerrar por el lado del revés del cuello, ¿no? Porque esta es la parte delantera y este es el lado del revés. Por acá vamos a empezar a cerrar en revés. Porque mire, como que si nosotros lo cerramos en derecho quedaría esta venita, y no me parece. Mejor quede así, más apropiado para el punto arroz doble. Entonces cerramos, ¿no? Cerramos todo en revés. He dejado estos puntos, estos últimos puntos para entonces cerramos todo en revés. Tejemos el punto que sigue en revés y este punto lo pasamos por encima. Tejemos el punto que sigue en revés y este punto de acá se pasa por encima.
así hasta el final. Amigas, cuando yo estoy hablando sobre el revés del cuello, me refiero porque nuestro revés es esto, pues, ¿no? Del cuerpo de la chompa. Por eso hablo, porque viene de acá, el revés del cuello, digo yo, ¿no? Para que me entiendan por dónde es que van a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando este cuello voltee, va a ser la vista del cuello. Pero ¿por dónde lo hemos cerrado? Por el revés del cuerpo de la chompa. Pero cuando voltee, ya va a quedar acá, por delante de la prenda. Acá, como verán, está bien juntito. Acá lo acaban bien, lo ajustan bien, que quede perfecto, ¿no? Como ustedes ven, está besadito, juntito. Entonces cuando ustedes terminen, esto va a quedar así. Y esto se va a ir así. Y en este lado va a quedar el cuello así. Entonces les va a quedar así el cuello. Esconden todos los hilos, ¿no? Esconden los hilos, la lana. Vamos a poner esto ahí. Entonces esto va a quedar ahí, ¿no? Entonces, amigas, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y que lo apliquen en sus chompas. Y como siempre, invitándolas a que visiten el canal Tejidos y Puntos y a que se suscriban a él para que así no se pierdan las novedades y exclusividades que les tengo, como siempre, a todos ustedes. Hasta la próxima.